Aleluya. Así era esto antes, ¿sabes? En años muy atrás era así. Después el modernismo cambió las cosas, pero un sermón que prediqué de volvamos a la senda antigua ha hecho cambiar el cuadro. Parece que ha dado buenos resultados. Yo quiero compartir con ustedes dos pasajes bíblicos. Son bastante extensos, pero yo estoy seguro que ustedes los conocen. El primer pasaje bíblico está en Efesios capítulo 4, verso 1 al 16, donde el apóstol San Pablo habla de la iglesia como sinónimo de unidad en medio de la diversidad y en medio de sus ministerios. Y el otro capítulo es de Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, donde el apóstol San Pablo habla de la iglesia frente a las fuerzas del mal, entendiendo su función, su tarea y su responsabilidad. Estos dos pasajes bíblicos, Efesios capítulo 4, verso 1 al 16, y Efesios capítulo 6, verso 10 al 18, son los versos que yo quisiera considerar en la mañana de hoy. Como ya mencioné, uno de ellos habla de la iglesia como sinónimo de unidad en medio de la diversidad, dentro de sus ministerios. Y el otro habla de la iglesia entendiendo las fuerzas del mal y enfrentándose a ellas. Es ese pasaje característico que todos tal vez recordamos de memoria, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, etcétera, etcétera. Pablo escribe la carta a los Efesios no como una carta, realmente no es una carta, es un tratado teológico, es un tratado que tiene como propósito cubrir teológicamente una serie de aspectos y presentar una serie de aspectos para la vida de la iglesia en torno a su función, en torno a su visión, en torno a su ministerio, en torno a lo que la iglesia es. Y desde luego, para Pablo, la iglesia tiene un papel importante en el plan de Dios. Y ese papel importante de la iglesia en el plan de Dios es, número uno, que se entienda como un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que entienda a su vez que es un cuerpo cuya cabeza no depende de ella, sino cuya cabeza, cuya dirección es Jesucristo mismo. Por el otro lado, plantea el apóstol San Pablo dentro de este tratado teológico que por medio de la iglesia es que el mundo puede conocer la sabiduría de Dios. Yo creo que eso es fundamental. Por medio de la iglesia es que el mundo puede conocer la sabiduría de Dios. Por el otro lado, plantea también el apóstol San Pablo que es responsabilidad de la iglesia, es deber y responsabilidad de la iglesia guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando toca aquí el elemento unidad del espíritu, yo creo que esto es fundamental para la concienciación de cada uno de nosotros como cristianos. Por el otro lado, dice el apóstol San Pablo que es responsabilidad de los miembros de la iglesia que podamos entendernos un cuerpo, que podamos entender que ese cuerpo tiene un solo espíritu, que ese cuerpo tiene un solo Señor, que ese cuerpo tiene una sola fe,
que ese cuerpo tiene un solo bautismo y desde luego que ese cuerpo tiene un solo Dios y uno que es Padre de todos y cada uno de nosotros. Si fuéramos a tocar y a detallar cada uno de estos planteamientos teológicos, créame, nos tomaría mucho tiempo. Pero para Pablo es importante que los creyentes podamos tener claridad sobre estas cosas. Somos un cuerpo donde Cristo es realidad dentro de ese cuerpo. Y por el otro lado, otro de los argumentos del apóstol San Pablo en este documento, en este tratado, es que los creyentes debemos tener en cuenta que la diversidad de los ministerios en la iglesia, indistintamente cómo se llamen, y yo creo que el término ahora es mucho más amplio, ministerios no solamente en términos de dones, sino ministerios en términos de destrezas, ministerios en términos de capacidades, ministerios en términos de funciones, porque hoy en día la lista de los dones dentro de la iglesia probablemente es mucho más amplia que en el tiempo en que Pablo estaba ministrando a las iglesias. Y yo creo que a mí me parece que esto es un dato fundamental, que nosotros necesitamos mirarlo con un espectro mucho más amplio. Pablo habla de apóstoles, Pablo habla de profetas, Pablo habla de maestros, Pablo habla de evangelistas, pero desde luego dentro de la iglesia hoy en día hay una estela, hay una gama enormísima de trabajos y de funciones que son entendidas como funciones ministeriales, que son acogidas como funciones ministeriales. Y desde luego Pablo va a decir que todas esas funciones ministeriales son para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia. Todo trabajo que yo haga dentro de la iglesia debo entenderlo como un trabajo que edifica. Y alguien me preguntó, ¿y si no edifica? Pues no sirve. Si no edifica, no es funcional. Si no edifica, no tiene sentido. No tiene razón de ser. No importa lo que se haga. Si no edifica, no tiene función dentro de la iglesia. Yo creo que esa es una pregunta que todo hombre y toda mujer en el servicio al Señor tiene que hacerse. Lo que yo estoy realizando en la iglesia, ¿edifica? ¿Sí o no? Yo creo que no necesita otro planteamiento. ¿Edifica sí o no? Si edifica, fantástico. Si no edifica, no tiene propósito, no tiene sentido, no tiene función. Y fíjese que es un trabajo de edificación para el cuerpo, pero a la misma vez es un trabajo para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los creyentes. Por lo tanto, los trabajos dentro de la iglesia tienen que tener propósito. Tienen que tener propósito. No puede existir un solo trabajo en la iglesia, como decía el jíbaro antes, que ya se está desapareciendo en nuestra tierra, pero el jíbaro antes decía, esto no puede ser a los runtuntum. ¿Se acuerdan? ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Sabes? Pues Pablo va a decir, no puede ser a los runtuntum. Esto tiene que ser ¿qué? Con propósito. ¿Qué hago? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué función tiene lo que yo estoy haciendo dentro de la iglesia? Porque el objetivo es claro, es para la edificación y es para perfeccionar a los santos. Por lo tanto, dice el apóstol San Pablo, siendo lo que somos, después de haber sido lo que fuimos, es decir, siendo lo que en la actualidad soy, después de haber sido lo que en una ocasión, en mi pasado, ausente de Cristo fui, ahora yo debo reaccionar con un nuevo andar, con un nuevo estilo de vida, totalmente distinto, totalmente diferente a el estilo de vida que viven los hombres y las mujeres que no conocen a Dios. Este es uno de los tratados que Pablo presenta dentro de la carta a los Efesios. Es un tratado de concienciación. Y a mí me parece
que es sumamente saludable, porque es la invitación que el apóstol San Pablo nos hace, no solamente a existir como iglesia, como cuerpo, sino a protegernos, a guardarnos, a cuidarnos como cuerpo para la gloria del Señor. Yo creo que si los creyentes tuviéramos más conciencia sobre esto, nos lastimaríamos menos, nos ofenderíamos menos, nos miraríamos más a las caras, nos ayudaríamos más, interactuaríamos con mucha mayor fluidez y con un espíritu mucho más hermanable y más amigable. Ahora, luego el apóstol San Pablo toma otro tratado, otro planteamiento, otro concepto que para él es importante dentro de la vida de la iglesia, y es el elemento de la lucha espiritual. Y cuando Pablo habla del elemento de la lucha espiritual, Pablo advierte a los cristianos sobre la realidad de un mundo hostil a Dios y de un mundo hostil a la iglesia. Un mundo hostil a Dios y un mundo hostil a la iglesia. Y a mí me parece que nosotros tenemos ejemplos que sobran para podernos percatar que el mundo de hoy tiene, tal vez hay menos gente, porque yo creo que el Evangelio ha alcanzado más, el Evangelio ha logrado más, pero probablemente hay menos gente con posturas de hostilidad contra la iglesia, pero la fuerza de hostilidad que hoy tienen y que hoy desarrollan contra la iglesia es mayor, tal vez que la que se había experimentado en algún tiempo atrás. Y el apóstol San Pablo interpreta ese elemento de hostilidad, porque él no va a hacer de ese elemento de hostilidad un pretexto para personalizar, para irnos hacia la persona, hacia el individuo en términos de la hostilidad. Yo creo que es algo que es importante, porque la iglesia no debe enfrentar individuos. La iglesia debe enfrentar males. La iglesia debe enfrentar problemas. La iglesia debe enfrentar estilos de vida viciados. La iglesia debe enfrentar estilos de vida que antagonizan a la fe cristiana, pero nunca debe volcarse en contra de los individuos. Y por eso el apóstol San Pablo mira la problemática de su tiempo y la traduce a una experiencia de índole espiritual. Y dice que esta experiencia de índole espiritual antagoniza con la fe, antagoniza con los principios cristianos, antagoniza con lo que nosotros como creyentes postulamos y creemos. Y por eso es importante, dice el apóstol San Pablo, que el cristiano se fortalezca y entienda que tiene una lucha campal, no contra el individuo, no contra quien profesa estilos de vida contrarios a la fe, sino tiene una lucha campal contra lo que Pablo denomina como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y desde luego, el apóstol, una vez identifica el problema dentro de este documento, entonces dice que para poder enfrentarse hacia esos males o contra esos males, es importante que el cristiano, hombre y mujer, pueda equipararse. Y desde luego el apóstol San Pablo utiliza el equipo militar del soldado romano y dice, tiene que equipararse de la misma forma, de la misma manera como el soldado militar romano se equipara para enfrentar las fuerzas que están en contra de su imperio. Los hombres y las mujeres de Dios debemos también equipararnos en una dimensión espiritual con lo que él llama la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios, entonces Pablo la describe y dice que es una armadura que tiene cinto, que tiene correa, que es una armadura que tiene coraza
cubre el pecho, que es una armadura que tiene calzado.